Pero la entrevista con el Elder Christopherson no calmó las aguas en lo absoluto, y solo empeoró las cosas. Durante esa semana, entre el viernes 6 de noviembre y el viernes 13 de noviembre, la Iglesia Sur reconoció que todavía había mucha controversia entre sus miembros y les dijeron a sus miembros, por medio de sus líderes locales, que esperaran, que se calmaran, que no hicieran nada apresurado, porque la aclaración ya estaba viniendo. Y la aclaración llegó el viernes 13 de noviembre en la forma de una carta de la primera presidencia. Muchos esperaban que la carta de la primera presidencia se alejara de esta política, que la descartara, que dijera que no era realmente lo que queríamos decir, que la eliminaran de alguna manera. Pero básicamente la primera presidencia dijo, no, sí, eso es exactamente lo que nosotros quisimos decir después de todo. La carta de la primera presidencia fue firmada, como toda la carta de la primera presidencia, por los 3 miembros de este quórum, ¿no? El presidente Thomas S. Monson y sus 2 consejeros. Nuevamente, es importante notar que la carta de la primera presidencia no dice nada de que la fuente de esta nueva política fuera revelación. Pero había algo más en esta carta. También había una corrección de la política que apareció en el manual de la manera en que se había filtrado. Esto se debe a que la política del manual utilizaba un lenguaje determinado que planteó muchas preguntas a los miembros de la Iglesia durante esa semana intermedia. Está muy claro que un niño, ya sea natural o adoptado, con un padre viviendo en una relación homosexual, no podría recibir un nombre ni una bendición. Por lo tanto, un niño con un padre que vive en una relación homosexual ni siquiera puede recibir un nombre en la iglesia. Y que el padre de un niño que vive en ese tipo de relación tampoco puede ser bautizado. Un niño varón no podría recibir el sacerdocio a la edad de 12 años, como es habitual. Pero este es el lenguaje que realmente causó la confusión. Y estoy ahora leyendo la política, dice. Un presidente de misión o un presidente de estaca puede solicitar la aprobación de la oficina de la primera presidencia para bautizar y confirmar, ordenar o recomendar el servicio misional al hijo de un padre que ha vivido o vive en una relación del mismo género. Esto plantea muchas preguntas para las personas que eran respetables miembros de la iglesia. La primera es que se aplica a cualquier niño con un padre que haya vivido en algún momento en el pasado en una relación homosexual. ¿Qué pasa si yo estuve en una relación homosexual cuando estaba en la universidad, por ejemplo? Pero cambié mis costumbres, me arrepentí y ahora soy un fiel sud heterosexual, sellado en el templo, con hijos. ¿Esta nueva política se aplica a mis hijos? Bueno, según los términos de la misma, sí, se aplica a esos niños. Y no pueden ser bautizados. La segunda pregunta que plantea es, ¿qué pasa si mi esposo o mi esposa me dejó porque salió del closet como gay y ahora él o ella está viviendo con otro hombre o mujer y yo todavía sigo en la iglesia? Yo sigo fiel en la iglesia, todavía voy, pago mis diezmos, hago todo lo que tengo que hacer, yo tengo la tutela de mis hijos, viven conmigo, ¿sí? Ahora esos hijos los tuve con mi cónyuge que ahora vive en una relación gay. Entonces, ¿eso significa que mis hijos no pueden ser bautizados? Bueno, según los términos de esta política, sí, no pueden ser bautizados. Tercera pregunta que plantea es, ¿qué pasa si un niño ya ha sido bautizado pero no ha recibido sacerdocio? Bueno, esta política nueva le impide recibir el sacerdocio, al parecer, según sus términos, sí. Entonces, la primera presidencia emitió su carta una semana más tarde. Lo que hizo la carta fue corregir la política con respecto a esos elementos y dejó en claro que el lenguaje de la política en realidad no significaba lo que realmente decía. Esto es, lo que dijeron ellos, y así es como se aplica a esas 3 preguntas. Ahora cito de la carta de la primera presidencia que cambia la política. Las disposiciones del Manual 1, sección 16.13, que restringen las ordenanzas del sacerdocio para menores, se aplica solo a aquellos niños cuya residencia principal es con una pareja que vive en un matrimonio del mismo sexo o una relación similar. La primera corrección que hace es eliminar el tiempo pasado de la política.
ya no es para un padre, para un hijo de un padre que alguna vez vivió en una relación homosexual. Solo usa el tiempo presente. Se aplica solo a aquellos niños cuya residencia principal es con una pareja que actualmente vive en un matrimonio del mismo sexo o una relación similar. La otra parte de esa misma oración, que corrige lo que estaba en la política, es que dice que se aplica solo a aquellos niños cuya residencia principal es con una pareja que vive en el mismo matrimonio de género o una relación similar. O sea, este es un cambio grande de la política tal como fue escrita al principio, ya que ésta no tenía nada que ver con quién vivía el niño o por cuánto tiempo el niño vivía con ellos. Simplemente tenía que ver con el niño. Cito de la política, otra vez. Para un hijo de un padre que haya vivido o vive en una relación del mismo sexo o del mismo género. ¿Sí? En otras palabras, ese niño, de acuerdo con la política, no tiene que vivir con ese padre en lo absoluto. Él puede estar viviendo con el otro padre, con la mamá, que no está en una relación gay, o con el papá, que no está en una relación gay. Pero a pesar de eso, no se puede bautizar, porque el otro padre está en una relación gay. La carta de la primera presidencia también corrigió la política y respondió a la otra preocupación que tenían muchos miembros sobre si un niño que ya ha sido bautizado pero no ha sido ordenado aún al sacerdocio a la edad de 12 puede calificar para recibirlo. Cito de la carta. Cuando un niño que vive con una pareja del mismo sexo ya ha sido bautizado y participa activamente en la iglesia, las disposiciones de la sección 16.13 no requieren que se restrinjan sus actividades de miembros o los privilegios del sacerdocio, o que se retengan otras ordenanzas. Entonces, la otra corrección a la política en la carta de la primera presidencia es dejar en claro que cualquier hijo que ya haya sido bautizado a la edad de 8 años, cuando la política entró en vigencia el 13 de noviembre del 2015, todavía puede obtener el sacerdocio a los 12 años si es niño. Lo cual me parece que no es justo tampoco, ¿no? Tan pronto como se publicó esta carta, comenzó el debate sobre si esta carta era una aclaración o una corrección. No es lo mismo. Los apologistas de la Iglesia insistieron en verlo como una aclaración. En otras palabras, el argumento era que realmente esta carta no cambió nada de lo que estaba en la política. Es lo mismo, solamente está aclarando. Pero me parece bastante claro que la carta de la primera presidencia no solamente la aclara, sino que la corrige y cambia los términos y restringe la cantidad de niños a quienes se aplica. La razón por la que se sintieron tan fuertemente de esta manera es, presumiblemente, porque se sintieron incómodos, no estos apologistas y defensores de la Iglesia, se sintieron incómodos con la idea de que la política filtrada tendría que corregirse solo una semana después de que fue escrita. ¿Se imaginan si Moisés viene y dice, tuve una revelación, Dios quiere que hagamos esto? Y a la semana viene y dice, esa revelación que les di, en realidad esta es la aclaración. Y dice algo que es completamente diferente. Una semana después. ¿Se imaginan? Uno queda pensando, ¿este es profeta o qué? Este no sabe ni lo que quiere, no sabe ni lo que está diciendo. ¿Cómo le vamos a creer? Entonces, no era un cambio, era una aclaración. O sea, los mormones están acostumbrados a que las doctrinas cambien con el tiempo, pero cambiar una después de solo una semana pone a prueba la fe de incluso los más fieles. Entonces, como sea que quieran llamar el cambio entre la política y la carta de la primera presidencia, es un cambio sustancial para los niños a los que se aplica esta nueva política. Increíblemente surgió otro argumento, porque sonaba tan malo que la Iglesia Sud se le estuviera agarrando con los niños y los bebés de padres homosexuales. Apareció el argumento de que en realidad era una política que no estaba dirigida a los niños. La Iglesia ama a los niños. Esto en realidad era para el beneficio de los niños. Si había una consecuencia negativa, en realidad estaba dirigida a los padres. Pero, por supuesto, está dirigida a los niños. Si un padre vivía en una relación homosexual comprometida, eso estaba fuera de los límites. No hay bautismo para ustedes. Regresen en 10 años cuando cumplan los 18. Después de que hayan abandonado la casa de sus padres, después de haber renunciado a su abominable práctica de vivir en una relación homosexual amorosa.
presumiblemente está bien con Dios si un padre participa en actos homosexuales al azar, con numerosos compañeros, la política no se dirige a ellos, y sus hijos pueden bautizarse. Pero si un niño tiene uno o ambos padres en un matrimonio gay comprometido, legalmente reconocido por la ley, una relación amorosa, ahí es cuando se acaba el mundo, ¿no? Ahí no. Y en realidad incluso es peor, porque de acuerdo con las políticas de la iglesia, está bien con Dios si tu padre es un violador, si tu padre es un ladrón de bancos, si tu padre es un asesino en masa. Todavía no hay nada en las políticas que impida que esos niños sean bendecidos, sean bautizados, reciban ordenanzas del sacerdocio, lo que termina teniendo el efecto de hacer, a los ojos de la iglesia y presumiblemente a los ojos de Dios, que vivir en un matrimonio sexual comprometido sea peor que la violación y que ser un asesino en masa. Ahora llegamos al tema de los cambios doctrinales que esto causa. Cuando la iglesia emitió esta política y la carta de la primera presidencia, socavó varias doctrinas centrales fundamentales del mormonismo. Podemos ver en el Nuevo Testamento donde Jesús se enojó mucho con sus apóstoles por evitar que los niños pequeños vinieran a él, y le dijo: dejen que los niños pequeños vengan a mí, y no se lo impidan. No sé ustedes, pero no sé la cantidad de veces que escuché en la iglesia Sud que venimos a Cristo al ser bautizados. Así es como venimos a Cristo, así es como los niños vienen a Cristo, siendo bautizados, cuando tienen 8 años. ¿No? Y esto es algo único de la iglesia, a los 8 años. Y suena como que la iglesia ahora prohíbe a los niños pequeños venir a Cristo, negándoles el bautismo basado en nada que el niño haya hecho, sino en base a lo que sus padres hacen o hicieron. Lo que nos lleva a la segunda doctrina fundamental que esta política socava. El segundo artículo de fe de la Iglesia Sud declara que los hombres serán castigados por sus propios pecados y no por la transgresión de Adán. Esta es la idea en la Iglesia Sud de que tenemos albedrío, que tenemos la capacidad de tomar decisiones para bien o para mal, y que seremos juzgados no por lo que hace otra persona, no por lo que hizo nuestro padre, no por lo que hicieron Adán y Eva, sino por lo que nosotros hacemos, y solamente por lo que nosotros hacemos. Es una enseñanza fundamental del mormonismo, y la nueva política la corta de raíz. Ahora, los niños son castigados por las transgresiones de sus padres bajo esta política, y el hecho de que el Elder Christofferson dice que la nueva política se hace por amor a los niños, solo empeora las cosas. La tercera doctrina que corta la política es la necesidad del don del Espíritu Santo. En la Iglesia Sud, los niños son bautizados a la edad de 8 años y luego son confirmados como miembros de la Iglesia y como parte de esa confirmación reciben el don del Espíritu Santo. ¿Cuán a menudo escuchamos lo vital que es para los miembros de la Iglesia que tengan el don del Espíritu Santo con ellos para guiarlos en el camino de la justicia, especialmente durante las pruebas y tentaciones de la adolescencia? Pero si tienes un padre gay, ahora no necesitas el Espíritu Santo, después de todo. El Elder Christofferson lo minimiza. Él dice: no es un gran problema, pueden obtenerlo más tarde, ¿no? A los 18. Es una bendición, pero es una bendición diferida. Pero si no es un gran problema que los niños con padres homosexuales tengan el don del Espíritu Santo, ¿cómo puede la Iglesia Sud decir que es de vital importancia que los niños sin padres homosexuales tengan el don del Espíritu Santo? O sea, es crucial para estos chicos tener el Espíritu Santo, pero para estos chicos no. Lo mismo vale para el bautismo. Si no es tan importante que los niños con padres gays se bauticen, ¿cómo puede la Iglesia decir que el bautismo es importantísimo para los niños con padres heterosexuales? Otra doctrina fundamental del mormonismo que esta política menoscaba es la revelación en Doctrina y Convenios, que dice que los padres son responsables de bautizar a sus hijos cuando alcanzan la edad de rendición de cuentas. En la Iglesia Sud es los 8 años, porque sabemos que a los 8 años los chicos son totalmente capaces de firmar contratos y hacer decisiones de por toda la vida. Y si los padres no se aseguran de que sus hijos sean bautizados cuando tienen 8 años, el pecado estará sobre la cabeza de los padres. ¿Qué debemos decir si no son los padres, sino que es la Iglesia la que se niega a permitir que ciertos niños sean bautizados cuando alcanzan la edad de responsabilidad? ¿De quién es el pecado en ese caso? Y la Iglesia actúa como si fuera un hecho
que todos los niños que no se bautizan cuando tienen 8 años se van a ir a los 18 del hogar de sus padres homosexuales, renunciarán a su estilo de vida a los 18 y van a bautizarse. Pero ¿qué pasa con aquellos que se alejan de la iglesia o que mueren antes de cumplir los 18 años y no reciben el bautismo cuando pudieron haberlo hecho a causa de la política de la iglesia? Quienes no se les remitieron sus pecados debido a la nueva política de la iglesia, hablando doctrinalmente. Algunos dirán, bueno, pero si se le puede hacer la obra en el más allá. Sí, pero no es así. No es así. Entonces, si se puede hacer la obra en el más allá, ¿por qué los padres son responsables cuando un chico de 8 años no se bautiza? Total, después en el más allá se puede bautizar. ¿Y qué pasa si para el tiempo en que llega al más allá el chico ya está totalmente fuera de sí? Es un salvaje, violador, asesino y de todo lo peor, porque no recibió el Espíritu a los 8. Un buen amigo mío, que está en el grupo, que vive acá cerca mío, grabó una entrevista que tuvo con su obispo, en el que le pidió que por favor no le preguntara a su hijo sobre la masturbación durante la entrevista bautismal. Tenía 8 años después de todo. Y él conocía a su hijo, él sabía que su hijo no tenía idea de qué era eso. El obispo dijo que era su responsabilidad el hacerlo. Era su trabajo como un juez de Israel, como dicen ellos, y que si mi amigo se negaba a permitirle que le preguntara esto, el chico no iba a poder bautizarse, por culpa de su padre, y si se moría antes de poder bautizarse, mi amigo iba a tener que sufrir las consecuencias eternas de su decisión. Pero eso solo funciona con los miembros comunes. Cuando es la iglesia quien no permite que los chicos se bauticen, entonces está todo bien. Y en caso de que tengan curiosidad, pueden escuchar la grabación de mi amigo aquí en un episodio de Infants on Thrones, que se llama Unrighteous Dominion. Pero bueno, según ellos, esto es un gran pecado. Se ha especulado mucho acerca de por qué la iglesia emitió esta nueva política, y las razones que la iglesia ha dado de por qué se emitió esta nueva política no se sostienen. La conclusión desde mi punto de vista es que la iglesia estaba tan molesta por la decisión de la Corte Suprema de hace 2 años, legalizando el matrimonio homosexual en todo el país, que decidieron desahogarse y demostrar que no iban a aceptarlo sin luchar. Esto fue un gran problema y una gran pérdida para la iglesia, que como dije, hace más de 30 años están luchando en contra de esto. La iglesia usó a los mormones en las diferentes legislaturas en todos los estados como puntos de partida para luchar contra cualquier legislación que surgiera en esos estados que trataran de legalizar el matrimonio gay. Y tenemos la confesión del señor Smith de Oregon, quien hablando con el quórum de los 12 dijo: para mí es más importante mi membresía en la iglesia y mi recomendación al templo que mi certificado de elección. Entonces para él está la iglesia primero y luego la gente que lo votó. Y finalmente, después de décadas y décadas de luchar con uñas y dientes, la Corte Suprema de los Estados Unidos da el golpe fatal. La iglesia ha perdido su pelea, no hay más que puedan hacer, no pueden luchar más, pero la iglesia iba a demostrar que no iba a tomar esto acostados, sin luchar. Pero la iglesia decidió que iba a hacer algo y las personas que la iban a pagar serían los niños. Y su intento de introducir la nueva política en el manual de liderazgo en la oscuridad de la noche, sin que nadie lo supiera, parece demostrar que sabían que esto no estaba bien. Incluso después de que esta carta de la primera presidencia fue emitida el 13 de noviembre de 2015, la controversia continuó. Hubo renuncias masivas en la manzana del templo. Algunos miembros, sin embargo, tenían esperanza, y la esperanza era que esto no fuera más que una política. Solo se la había llamado una política, se incluyó como una política en el manual, fue llamada una política por el de Christopherson en la entrevista, y hasta ese punto no se había hablado de ella como una revelación. Fue mencionada como una política en la carta de la primera presidencia. Era una política. Y los miembros esperaban que realmente fuera nada más que una política. No fue mencionado como una revelación en la carta de la primera presidencia ni nada. Si no es una revelación, la esperanza era que se podía cambiar. Y que se podía cambiar relativamente simple. Había tiempo y oportunidades para que la iglesia se echara atrás y simplemente lo cambiara, pero el presidente Russell M. Nelson, del quórum de los 12 apóstoles, terminó con esa esperanza en enero del 2016. Él estaba en Hawái con su segunda esposa eterna, Wendy,
dando un discurso en un devocional de jóvenes adultos de todo el mundo. Han pasado 2 meses desde que se emitió la carta a la primera presidencia. Habían pasado 2 meses desde que se entrevistó al elder Christopherson. Y por primera vez el presidente Nelson declara que esto no es solo una política, sino una revelación del Todopoderoso. Aquí está la cita del elder Nelson. La primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles deliberan en consejo y comparten todo lo que el Señor nos ha mandado que comprendamos y sintamos, individual y colectivamente. Y luego, vemos cómo el Señor inspira al presidente de la Iglesia a proclamar la voluntad del Señor. Este proceso profético se observó en 2012, con el cambio de la edad mínima de los misioneros, y nuevamente con las recientes añadiduras al manual de instrucciones de la Iglesia, como resultado de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países. Y por cierto, creo que eso respalda mi posición de que esta nueva política es una reacción a la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Porque el elder Nelson lo dice. Él dice que la nueva política fue consecuente con la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en algunos países. Ok, obviamente se refiere a los Estados Unidos, porque se había legalizado en muchos otros países antes, donde existe la iglesia. En Argentina hacía años ya que estaba legalizada. Pero no parecía necesario proclamar una política sobre el tema hasta que se legalizó aquí. Llenos de compasión hacia todos, y en especial hacia los niños, bregamos con gran esfuerzo por comprender la voluntad del Señor tocante este asunto, siempre conscientes del plan de salvación de Dios y su esperanza de vida eterna por todos sus hijos. Consideramos innumerables cambios y combinaciones en las posibles situaciones que podrían surgir. Ok, tengo que comentar aquí por un segundo. Esto es graciosísimo. El elder Nelson describe un proceso de lucha sobre el asunto, reflexionando al respecto, orando al respecto y considerando todas las posibles innumerables permutaciones y combinaciones de escenarios que podrían surgir. Y sin embargo, esta política fue tan conjuntada, tan hecha a la ligera, que después de una semana nomás, se emitió una carta de la primera presidencia corrigiendo todos los problemas con ella, porque no consideraban las innumerables permutaciones y combinaciones de escenarios. No solamente las combinaciones más extremas, las combinaciones más básicas. ¿Qué pasa cuando un niño vive con el padre que va a la iglesia y el otro padre es gay y vive en con una pareja gay? Ni siquiera consideraron eso. Eso es la cosa más básica. Pero él no, él dice que se consideraron todas las permutaciones posibles. Nos reunimos reiteradamente en el templo, mientras ayunábamos y orábamos, y procuramos más guía e inspiración. Y luego, cuando el Señor inspiró a su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a declarar la intención y la voluntad del Señor, en ese sagrado momento cada uno de nosotros sintió una confirmación espiritual. Tuvimos el privilegio como apóstoles de sostener lo que se había revelado al presidente Monson. Nelson dice que hubo muchas deliberaciones, pero de acuerdo con los informes, cuando la política se presentó al quórum, vino completa, ya estaba lista. No era algo que los miembros del quórum iban a debatir. No, esto estaba listo para decir sí o no. ¿Y qué van a decir que no? Sí, ya estaba presentada y lista. No se buscó consenso. La política fue presentada en su forma final. Hay muchas palabras aquí, pero el elder Nelson realmente no dice nada. Está usando muchas palabras para dar la impresión de que está describiendo algo realmente significativo, pero en realidad no está describiendo nada. Él está haciendo un reclamo sobre algo que dice que sucedió, pero realmente no lo describe en absoluto. No menciona el hecho de que el presidente Thomas S. Monson tiene serias dificultades de salud mental, y las tenía en el momento en que supuestamente recibió esta revelación, lo cual francamente no inspira mucha confianza en nada que el presidente Thomas S. Monson diga que está recibiendo del Señor. Pero, y creo que esto es importante, para mí, dice, fue nuestro privilegio como apóstoles, plural, sostener lo que se le había revelado al presidente Monson. Entonces,
Todos los otros apóstoles están presentes allí, según él. Presidente Monson, hay 12 apóstoles, hay 2 consejeros, excepto aparentemente el elder Uchtdorf. Son 14 testigos que el elder Nelson pone en la escena del crimen. En la escena de la revelación. Bueno, 13, porque Uchtdorf no estaba. Entonces, esto plantea la pregunta. ¿Algunos de esos otros 14 testigos va a corroborar la historia del elder Nelson? O sea, esta es una situación histórica. Si es realmente una revelación, es la primera revelación en generaciones. De seguro que todos los participantes querrían hablar de la experiencia sin parar. ¿O no? Después de todo, Nelson habló de esto. O sea que se puede hablar de esto. Me dicen, no, es demasiado sagrado. Bueno, entonces, ¿por qué él la mencionó? No, se puede hablar de esto. Lo van a mencionar, ¿verdad? Ahora, si a mí alguien viene y me dice algo que le pasó que es sorprendente, maravilloso, milagroso, mi primera reacción va a ser preguntarle, ¿hay otros testigos? ¿Alguien más lo vio? ¿Qué evidencia tenés para decirme eso? La misma doctrina mormona nos dice eso. Por boca de 2 o 3 testigos se sabrá todo asunto, ¿verdad? Entonces, cuando uno escucha una historia increíble como esta, lo primero que se pregunta es, ¿había otras personas presentes? ¿Hay alguna otra documentación que pueda proporcionar que corrobore su historia, elder Nelson? Y debido a eso, me pregunto qué es lo que estos otros apóstoles van a decir al respecto. No solo eso, la iglesia misma constantemente enseña... ya lo dije. Pero en el caso de las revelaciones, parece que no hace falta 2 o 3 testigos, uno es suficiente. En este caso, la elder Nelson. Con eso es suficiente. O sea, aquí se contradice su propia doctrina. Tiene que aceptar eso, ¿verdad? La conferencia general aparece en abril. Estoy escuchando atentamente, estoy viendo a ver si algún otro apóstol se presenta y corrobora lo que el elder Nelson dijo, que ocurrió en enero en ese año, y todo lo que escuché fue... Con este anuncio del presidente Nelson, la Iglesia Sud ha entrado en un mundo nuevo de revelaciones. Una de las principales afirmaciones de la Iglesia Sud es que tenemos un profeta viviente en la tierra, que recibe la continua revelación del Señor. Ahora, José Smith recibió muchas revelaciones. Brigham Young dijo que recibió alguna. John Taylor alguna. Wilford Woodruff una. Después de eso casi que se redujo todo al olvido. De hecho, nos estamos acercando rápidamente al año 2018, que será el 100º aniversario de la última revelación que se agregó a Doctrinas y Convenios. Pero independientemente de lo que una persona piense acerca de José Smith y si sus afirmaciones de revelaciones fueron realmente ciertas y del Señor, el hecho es que José Smith reclamó sus revelaciones para sí mismo. Él dijo, estas son revelaciones que yo recibí de Dios. Él no hace que alguien más venga y diga, hey, José recibió esta revelación, acá la tienen. Y por eso tienen que creer en ellas. Es lo mismo con Brigham Young, ¿no? Y así sucesivamente. Pero ahora estamos entrando en este mundo nuevo, donde el presidente Thomas S. Monson no afirma haber recibido revelaciones. Él está completamente silencioso sobre el tema. La carta de la primera presidencia que él firmó no menciona que esta política se recibió por revelación, no ha dicho nada al respecto desde entonces. De hecho, ninguno de los otros apóstoles ha dicho nada al respecto desde entonces. Lo que tenemos acá entonces es la afirmación sin precedente de un apóstol de que el presidente de la iglesia recibió una revelación cuando el propio presidente de la iglesia guarda silencio sobre el tema. Y ahora se supone que debe ser una revelación para la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Voy a ser honesto con ustedes. Hace tiempo que me pregunto por qué la iglesia Sud afirma que recibe revelación y sin embargo parece que en realidad nunca recibe nada. Tenemos profetas que no profetizan, videntes que no ven, reveladores que no revelan. Entonces, podría pensarse que me entusiasmaría bastante, ¿no? Que finalmente recibieron una revelación, que los líderes finalmente hablaron con Dios. El problema es, no esta revelación. El solo hecho de que esto sea reclamado como una revelación de Dios, me dice y a muchísima otra gente que estos líderes no lo representan a Él, que no tienen conexión con Él, que están más preocupados porque los miembros cumplan sus mandamientos, marcando límites de lo que pueden hacer y lo que no, metiéndose en sus camas, de lo que se preocupan por la esperanza de la fe y la caridad. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a una entrevista para la recomendación del templo y el presidente de Estaca les preguntó,
¿Cuál fue la última buena acción que realizaste? ¿Qué fue la última acción de servicio que realizaste? No, es todo si uno pagó el diezmo, si obedeció la palabra de sabiduría. Ahora, llegamos a lo interesante que ha estado sucediendo con el manual de seminario. Esto es rarísimo. Y seminario es el programa, ¿no? Para los chicos de entre 15 y 18 años, 15 y 18, en la iglesia, y van todos los días durante 1 hora, ¿no?, a una clase de religión. Y esta cita del presidente Nelson, en la que afirmaba que la nueva política era una revelación, se incluyó en el nuevo manual de seminario online. En junio del 2016, cuando me enteré de lo que sucedió, pensé que era una velocidad increíble para una organización tan grande y tan lenta como la Iglesia Sud, que incluyeran algo nuevo en un manual tan rápido después de que se hizo, en un manual. En una revista sí, pero en un manual eso es otra cosa, ¿no? Generalmente pasan años antes de que se agregue algo en manual. Pero de enero a junio está en el nuevo manual. Eso fue un cambio increíble, pensé. ¿Qué tipo de esfuerzo, no? Increíbles deben haber tomado lugar para asegurarse de que esto ocurriera. Entonces, estaba en el manual. El año de seminario se acerca con septiembre, por supuesto. El año escolar acá en Estados Unidos comienza en septiembre, en julio, agosto, septiembre, depende de la escuela. Y luego sucedió algo notable. El viernes antes de que comenzara el seminario, el primer viernes de septiembre, repentina e inesperadamente y sin anunciarse, la cita del presidente Nelson se eliminó del manual de seminario. Por alguna razón, alguien pensó que esto no es algo que queremos enseñar a los chicos. Luego, más tarde, ese mismo día, del mismo viernes, se volvió a colocar. Y luego, el fin de semana, se retiró nuevamente. Entonces, se agregó, se eliminó. Se agregó, se eliminó. Todo en 2 días. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué la Iglesia Sud no quiere que sus hijos reciban enseñanza sobre esta revelación de Dios? Y luego finalmente descubrimos que la cita del Elder Nelson está de vuelta, pero en la Leona de octubre, donde se vuelve a publicar toda su charla del devocional de jóvenes adultos en enero. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando ahí en Salt Lake, en ese edificio? Es como si hubiera una lucha de poder en Salt Lake City, y la lucha por el poder se trata de ser si el reclamo de esta nueva política es revelación o no. Si se va a publicar o no. Es como cuando uno ve, ¿no?, en el auto de los payasos que todos quieren manejar el volante. Pero en conclusión, este reclamo de que esta política es una revelación de Dios, ahora está impreso en la revista Leona de octubre. Y como nos dicen los líderes, la escritura más importante es la Leona más nueva. Es la última palabra de los líderes. Está impreso en una publicación oficial de la iglesia. Y eso lo convierte en doctrina, gente. Nos guste o no. Yo sé que para ustedes nada es doctrina, pero oficial. Pero acá está en la revista de la iglesia. Los poderes que luchan contra la publicación del reclamo de que la nueva política es una revelación parece haber ganado el día. Nelson parece haber ganado. Pero ya saben, para una iglesia que se enorgullece de recibir revelación continua, parece estar reacia a proclamarla, a decirle a la gente, miren lo que nos llegó de Dios. Piensen en esto, Dios da una revelación. Uno podría pensar que sus siervos lo proclamarían desde los techos de la casa. O sea, esto es una gran cosa, ¿no? Pero no. Actúan como si estuvieran avergonzados, lo introducen sigilosamente en un manual en la oscuridad de la noche, y cuando se filtra tienen una larga entrevista en la que no se menciona la revelación, emiten la declaración de la primera presidencia en la que no se menciona la revelación, cambian cosas, agregan cosas, 2 meses después un miembro del quórum de los 12 dice que realmente fue una revelación, solo que es una revelación que él dice que no recibió, sino que el presidente Monson la recibió. Fue solo el privilegio del Elder Nelson sostenerlo, y él dice que todos los otros apóstoles lo sostuvieron, excepto que ninguno de los otros apóstoles están hablando sobre esto, y no solamente eso, sino que uno de los apóstoles ni siquiera estaba presente, y todos están guardando silencio. Y el presidente Monson no ha mencionado nada acerca de que esto sea una revelación, y él es el tipo que se supone que la recibe. Bueno, parece que oficialmente la nueva política es una doctrina. Está muy claro que está aquí para quedarse, y a la Iglesia Sud le será muy difícil reescribirla, cambiarla, si es que quisieran hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Nadie sabe.